Orígenes y contexto histórico de San Sixto I. San Sixto I nació en una época crucial para la historia del cristianismo, durante los primeros siglos después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aunque no se conservan registros precisos sobre su fecha exacta de nacimiento, los estudiosos estiman que pudo haber vivido a mediados del siglo Song, probablemente entre los años 110 y 120 después de Cristo. Su lugar de nacimiento es objeto de debate entre los historiadores, aunque la mayoría coincide en que fue originario de Roma, el centro político y religioso más importante del Imperio Romano. Este contexto geográfico resulta fundamental, ya que Roma era el epicentro del cristianismo primitivo, donde las comunidades cristianas enfrentaban constantemente persecuciones por parte de las autoridades imperiales. Durante este período, el Imperio Romano estaba bajo el mandato de emperadores como Adriano, 117-138, y Antonino Pío, 138-61, gobernantes que mantuvieron políticas ambiguas hacia el cristianismo. Aunque no existía una persecución sistemática y organizada a gran escala, los cristianos eran vistos con desconfianza por su negativa a rendir culto al emperador y por sus prácticas religiosas distintas a las tradiciones romanas. Como resultado, muchos creyentes fueron acusados de traición y enfrentaron ejecuciones o encarcelamientos. En este ambiente hostil, los líderes de la Iglesia asumían un papel crucial no solo como guías espirituales, sino también como defensores de la fe ante el poder imperial. La sociedad romana de la época estaba profundamente influenciada por el paganismo, con templos dedicados a dioses como Júpiter, Marte y Apolo. Las prácticas religiosas oficiales incluían sacrificios públicos y rituales en honor a los dioses y al emperador, lo cual los cristianos rechazaban firmemente. Esta divergencia ideológica generaba tensiones constantes, especialmente cuando los cristianos se negaban a cumplir con las normas religiosas establecidas. Además, la estructura social del Imperio Romano era rígida, con una clara división entre las clases altas privilegiadas y las clases populares, muchas de las cuales abrazaron el cristianismo debido a su mensaje de igualdad y salvación universal. A pesar de las dificultades, el cristianismo continuó expandiéndose y las comunidades eclesiales se organizaron cada vez más. La figura del obispo de Roma adquirió relevancia progresivamente, convirtiéndose en un referente espiritual y administrativo para las demás iglesias. Es en este entorno donde San Sixto I desarrollaría su labor pastoral, contribuyendo a fortalecer la organización de la Iglesia en un momento crítico de su historia. Ascenso al papado y consolidación del liderazgo. El ascenso de San Sixto I al papado ocurrió en un momento crucial para la Iglesia de Roma, marcado por la necesidad de mantener la unidad y la fidelidad a la doctrina cristiana frente a las presiones externas e internas. Según las fuentes históricas, Sixto I fue elegido papa tras la muerte de su predecesor, Aniceto, cuyo pontificado se extendió aproximadamente entre los años 157 y 168 después de Cristo. Si bien no existen documentos contemporáneos detallados que describan el proceso de elección, se cree que la comunidad cristiana de Roma, en concordancia con los criterios establecidos por entonces, eligió a Sixto I como su nuevo líder espiritual. Este método de selección reflejaba la madurez institucional de la Iglesia romana, que ya contaba con estructuras organizativas definidas para garantizar la continuidad del ministerio apostólico. Una vez investido como papa, San Sixto I asumió responsabilidades fundamentales para el desarrollo de la Iglesia. Entre ellas, destacó su compromiso con la liturgia y la organización sacramental. Uno de sus principales aportes fue la promoción de una celebración más ordenada y uniforme de la Eucaristía, asegurando que los rituales fueran llevados a cabo conforme a las tradiciones apostólicas. Además, se le atribuye la introducción de ciertas normas litúrgicas que sentaron las bases para una mayor formalización del culto cristiano, especialmente en relación con la participación de los fieles en la misa y el tratamiento sagrado de los elementos eucarísticos. Otra de sus áreas de acción clave fue la disciplina eclesiástica. Durante su pontificado, Sixto I trabajó activamente para combatir las herejías que amenazaban la cohesión doctrinal de la Iglesia. En particular, se enfrentó a las corrientes gnósticas y marcionitas, movimientos que distorsionaban la enseñanza cristiana original mediante interpretaciones alejadas de la ortodoxia.
Para contrarrestar estas tendencias, el Papa emprendió campañas de enseñanza y exhortación, enfocándose en reafirmar los principios fundamentales de la fe católica. Además, promovió la formación de los clérigos y la vigilancia constante sobre las comunidades cristianas dispersas en Roma y sus alrededores, asegurándose de que los líderes religiosos estuvieran bien instruidos en la doctrina y preparados para resistir las influencias heréticas. En el ámbito pastoral, San Sixto I se preocupó por fortalecer la vida comunitaria de los cristianos romanos. Bajo su liderazgo se impulsaron iniciativas destinadas a mejorar la caridad y la asistencia a los pobres, una práctica central en la vida de la Iglesia primitiva. También se enfocó en el apoyo a los mártires y sus familias, proporcionando consuelo espiritual y ayuda material a quienes sufrían persecuciones por su fe. Estas acciones no solo consolidaron su figura como pastor compasivo, sino que también reforzaron la cohesión interna de la comunidad cristiana en un contexto de creciente hostilidad por parte del Imperio Romano. En conjunto, el liderazgo de San Sixto I se caracterizó por su firmeza en la defensa de la doctrina, su atención meticulosa a los aspectos litúrgicos y su dedicación al cuidado pastoral de los fieles. Su pontificado, aunque breve, dejó una huella duradera en la evolución de la Iglesia romana, sentando precedentes que influyeron en las generaciones posteriores de líderes eclesiásticos. Contribuciones litúrgicas y reformas sacramentales, uno de los aspectos más significativos del pontificado de San Sixto I, fue su enfoque en la liturgia y la regulación de los sacramentos, lo cual marcó un hito importante en la historia de la Iglesia primitiva. Durante su tiempo, la celebración de la Eucaristía aún estaba en proceso de estandarización y existían variaciones en la forma en que se realizaba en diferentes comunidades cristianas. Reconociendo la importancia de la unidad litúrgica, San Sixto I trabajó diligentemente para promover una celebración más ordenada y coherente de la misa, asegurándose de que se siguieran las tradiciones apostólicas transmitidas por los primeros discípulos de Cristo. Entre sus reformas litúrgicas más notables se encuentra la introducción de normas específicas para la conducción del culto divino. Se dice que estableció ciertos protocolos relacionados con la distribución de la Sagrada Comunión, enfatizando la santidad de los elementos eucarísticos y prohibiendo que los no bautizados participaran directamente en la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta medida no solo reforzó la idea de que la Eucaristía era un sacramento reservado exclusivamente para los fieles confirmados en la fe cristiana, sino que también ayudó a prevenir posibles profanaciones por parte de aquellos que no comprendían plenamente su significado teológico. Además de regular la participación en la Eucaristía, San Sixto I también prestó especial atención al papel de los ministros sagrados durante la celebración litúrgica. Se afirma que estableció directrices claras sobre la conducta de los sacerdotes y diáconos en el altar, insistiendo en que debían actuar con reverencia y solemnidad. Esto incluía normas sobre la vestimenta litúrgica, la pronunciación precisa de las oraciones y la correcta manipulación de los objetos sagrados utilizados en la misa. Estas disposiciones ayudaron a consolidar una identidad clerical más definida, separando claramente las funciones religiosas de las actividades cotidianas y reforzando la dignidad del ministerio sacerdotal. Otro punto crucial de su reforma litúrgica fue la promoción de la música y el canto en la liturgia. Aunque no se tienen registros precisos sobre la introducción específica de himnos o secuencias musicales, se sabe que San Sixto I valoraba profundamente la expresión coral en las celebraciones religiosas. Alentó a las comunidades cristianas a incorporar cantos de alabanza y oración durante la misa, entendiendo que la música tenía un papel esencial en la elevación del espíritu hacia Dios. Esta iniciativa sentó las bases para el desarrollo posterior del canto gregoriano, que llegaría a ser una característica distintiva de la liturgia católica en los siglos venideros. En cuanto a la administración de otros sacramentos, San Sixto I también dejó su impronta en la organización del bautismo y la confirmación. Se aseguró de que estos sacramentos se impartieran según las enseñanzas apostólicas, evitando interpretaciones erróneas o prácticas innovadoras que pudieran distorsionar su significado original. En particular, reforzó la conexión entre el bautismo y la entrada formal en la comunidad cristiana, insistiendo en que debía ir acompañado de una catequesis adecuada que preparara a los nuevos creyentes para recibir la gracia sacramental con plena conciencia.
Su énfasis en la liturgia y los sacramentos no solo fortaleció la vida espiritual de las comunidades cristianas, sino que también contribuyó a la diferenciación de la Iglesia respecto a otras corrientes religiosas que proliferaban en Roma. Al establecer normas claras y consistentes, San Sixto Piñenosmo ayudó a consolidar una identidad litúrgica sólida que perduraría a través de los siglos, influyendo en las prácticas de generaciones futuras de cristianos. Defensa de la doctrina contra las herejías. Durante el pontificado de San Sixto I, la Iglesia enfrentaba una serie de desafíos doctrinales provenientes de movimientos heterodoxos que amenazaban la pureza de la fe cristiana. Entre las herejías más prominentes de su tiempo se encontraban el gnosticismo y el marcionismo, dos corrientes que distorsionaban gravemente la enseñanza apostólica y ponían en peligro la unidad de la comunidad cristiana. El Papa Sixto primero respondió a estas amenazas con firmeza, empleando tanto la enseñanza como la organización eclesiástica para combatirlas y preservar la integridad de la doctrina católica. El gnosticismo, una corriente filosófico-religiosa que se había extendido ampliamente en el mundo mediterráneo, presentaba una visión dualista del universo, dividiendo la realidad entre lo material, considerado inherentemente malo, y lo espiritual, visto como bueno. Los gnósticos rechazaban la idea de que Dios hubiera creado el mundo físico, atribuyendo esta tarea a un demiurgo imperfecto, mientras que el verdadero Dios trascendente permanecía ajeno a la materia. Además, muchos gnósticos negaban la verdadera humanidad de Cristo, argumentando que su cuerpo era solo aparente y que su misión no había sido redimir la carne, sino liberar el espíritu de la prisión física. Esta visión contradecía directamente la doctrina cristiana, que afirmaba la encarnación real de Cristo y la salvación integral del hombre, cuerpo y alma. Frente a esta herejía, San Sixto Pío Monto enfatizó la importancia de la fe en Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, subrayando que su muerte y resurrección habían redimido toda la naturaleza humana. En sus enseñanzas y homilías, el Papa reafirmó la doctrina de la encarnación, recordando a los fieles que Cristo había tomado verdaderamente carne humana para salvarla. Además, promovió la lectura y estudio de las Escrituras, especialmente los Evangelios y las cartas apostólicas, como medio fundamental para combatir las interpretaciones erróneas que los gnósticos hacían de la Biblia. Por otro lado, estableció mecanismos de control dentro de las comunidades cristianas para identificar y confrontar a aquellos que propagaban ideas gnósticas, expulsándolos si persistían en sus errores y negaban la autoridad de la Iglesia. Otra herejía que requirió la atención de San Sixto I fue el marcionismo, fundado por Marción de Sinope en el segundo cuarto del siglo Sobin. Este movimiento dividía radicalmente el Antiguo y el Nuevo Testamento, rechazando por completo el Antiguo Pacto y negando que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre de Jesucristo. Marción sostenía que el Dios del Antiguo Testamento era un ser inferior, creador del mundo material corrupto, mientras que el Dios revelado por Jesús era un ser superior de amor y misericordia. Además, Marción reducía drásticamente el canon bíblico, aceptando solo una versión mutilada del Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo, eliminando cualquier referencia al Antiguo Testamento o a la ley judía. Ante esta distorsión, San Sixto I reafirmó la unidad de la revelación divina, insistiendo en que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento eran uno y el mismo, y que la salvación ofrecida por Cristo era la culminación de las promesas hechas a los patriarcas y profetas del pasado. En sus escritos y predicaciones, el Papa defendió la continuidad entre ambas partes de la Escritura, destacando cómo las profecías del Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento en la vida, muerte y resurrección de Cristo. También trabajó para fortalecer el canon bíblico emergente, promoviendo la aceptación generalizada de los libros que más tarde serían reconocidos oficialmente por la Iglesia como inspirados por el Espíritu Santo. Además de sus esfuerzos doctrinales, San Sixto I también tomó medidas prácticas para contener la expansión de estas herejías. Organizó reuniones con los líderes locales de las iglesias romanas para coordinar una respuesta común contra las falsas enseñanzas, asegurando que los obispos y presbíteros estuvieran bien formados en la ortodoxia y dispuestos a combatir el error desde el púlpito. Asimismo, estableció un sistema de vigilancia pastoral en el cual los ancianos de cada congregación supervisaban la conducta doctrinal de sus miembros y reportaban cualquier signo de desviación teológica.
Gracias a su firme oposición a las herejías y su compromiso con la enseñanza ortodoxa, San Sixto I logró contener significativamente la influencia de movimientos como el gnosticismo y el marcionismo en la Iglesia romana. Su legado en la defensa de la doctrina contribuyó a mantener la unidad y la pureza de la fe cristiana en un momento crucial de su desarrollo. Lucha contra la persecución y testimonio de fe. Durante el pontificado de San Sixto I, la Iglesia enfrentaba una situación de creciente hostilidad por parte del Imperio Romano, que veía en el cristianismo una amenaza a la estabilidad política y religiosa del Estado. Aunque no existía una persecución sistemática y generalizada en todos los territorios del imperio, los cristianos eran frecuentemente perseguidos localmente, especialmente cuando se negaban a cumplir con los ritos religiosos paganos exigidos por las autoridades romanas. Bajo este contexto de tensión, San Sixto I asumió un rol crucial no solo como líder espiritual, sino también como defensor de los derechos de los cristianos perseguidos. Uno de los principales desafíos que enfrentó el Papa fue el mantenimiento de la moral y la unidad entre los fieles en medio de la represión. Sabía que la persecución podía generar miedo y vacilación incluso entre los más devotos, por lo que se dedicó a fortalecer la determinación de los cristianos mediante la predicación y el ejemplo personal. Sus sermones y escritos enfatizaban la importancia de la fidelidad a Cristo, incluso ante el peligro de martirio. Animaba a los fieles a ver el sufrimiento por causa de la fe no como un castigo, sino como una oportunidad de testimonio y santificación. Para proteger a las comunidades cristianas, San Sixto I implementó estrategias de organización clandestina que permitieran la continuidad de la vida eclesial sin exponer innecesariamente a los fieles. Una de estas medidas fue la utilización de las catacumbas romanas como lugares de reunión y culto seguro. Estas vastas redes subterráneas, originalmente diseñadas como cementerios, se convirtieron en espacios donde los cristianos podían celebrar la Eucaristía, recibir los sacramentos y sostener encuentros espirituales lejos de la mirada de las autoridades imperiales. El Papa supervisó personalmente el uso de estos lugares, asegurándose de que se respetaran las normas litúrgicas y que los fieles recibieran la formación necesaria para mantenerse firmes en su fe. Además de la protección física de los cristianos, San Sixto I también se dedicó a brindar apoyo espiritual y material a los mártires y sus familias. Muchos creyentes que se negaban a sacrificar a los dioses romanos eran arrestados, torturados y ejecutados públicamente como advertencia para otros. El Papa no solo visitaba a los presos cristianos en las cárceles, ofreciéndoles consuelo y ánimo, sino que también coordinaba esfuerzos para proveer alimentos, ropa y protección legal a sus seres queridos, que muchas veces quedaban en situación de vulnerabilidad económica tras la pérdida de un familiar. Su postura valiente frente a la persecución no pasó inadvertida para las autoridades romanas, y pronto se convirtió en un objetivo directo de la represión imperial. A pesar de las advertencias de sus colaboradores más cercanos, San Sixto I se negó a huir o esconderse, prefiriendo enfrentar el destino que le esperaba con dignidad y fe inquebrantable. Finalmente, en el año 168 después de Cristo, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, fue arrestado y condenado a muerte por su negativa a renunciar a su fe. Según relatos posteriores, San Sixto I fue martirizado junto con varios de sus diáconos, entre ellos San Lorenzo, quien sería posteriormente canonizado como mártir. La tradición cuenta que cuando fue llevado al lugar de su ejecución mostró una calma extraordinaria, bendiciendo a los presentes y rezando por la conversión de sus verdugos. Su muerte, lejos de silenciar su mensaje, se convirtió en un testimonio de fe que inspiró a nuevas generaciones de cristianos a mantenerse firmes en sus creencias, incluso bajo las circunstancias más adversas. El martirio de San Sixto I no solo marcó el final de su vida terrena, sino que también reforzó el legado de resistencia y entrega total a la fe que caracterizó a los primeros líderes de la Iglesia. Su ejemplo de valentía y fidelidad a Cristo se convirtió en una fuente de inspiración para los cristianos que vendrían después, recordándoles que, aunque los imperios puedan caer y los tiranos intenten extinguir la luz del Evangelio, la verdad del reino de Dios permanece eterna. Legado espiritual y cultural. El impacto de San Sixto I trascendió su vida y su martirio, dejando una huella imborrable en la historia espiritual y cultural de la Iglesia Católica.
Su legado se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la consolidación de la liturgia hasta la defensa de la doctrina y la promoción de la vida comunitaria, todo ello en un contexto de creciente hostilidad hacia el cristianismo. Su figura ha sido recordada no solo por su firmeza en tiempos de persecución, sino también por su habilidad para unir y guiar a los fieles en medio de la incertidumbre. Desde el punto de vista espiritual, San Sixto Pímono se destacó por su profunda devoción a la liturgia y los sacramentos, aspectos centrales de la vida cristiana. Su trabajo en la estandarización de la celebración de la Eucaristía y la regulación de los ministerios sagrados sentó las bases para una liturgia más estructurada y coherente, que se convertiría en modelo para las generaciones posteriores. La atención meticulosa que dedicó a la santidad de los elementos sacramentales y a la conducta de los ministros reflejaba su comprensión de la liturgia como un medio privilegiado de encuentro con Dios. Esta visión, a su vez, influyó en la percepción del culto cristiano como una experiencia transformadora, no meramente ritual, sino profundamente espiritual. Además de su contribución litúrgica, San Sixto I jugó un papel crucial en la preservación de la doctrina cristiana frente a las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. Su firme oposición al gnosticismo y al marcionismo demostró su compromiso con la pureza de la fe y su capacidad para discernir entre la verdad y el error. Su enfoque no se limitó a la condena de las falsas enseñanzas, sino que incluyó una labor pedagógica intensa, orientada a fortalecer la formación doctrinal de los fieles. Esta combinación de defensa y enseñanza aseguró que la Iglesia romana mantuviera su identidad y cohesión en un periodo de gran turbulencia teológica. En el ámbito cultural, la influencia de San Sixto I se extiende más allá de los confines de la Iglesia primitiva. Su ejemplo de resistencia ante la persecución y su entrega total a la fe han inspirado obras literarias, artísticas y musicales a lo largo de los siglos. En la iconografía cristiana, San Sixto I aparece frecuentemente representado con vestiduras papales y, en ocasiones, con los instrumentos de su martirio, simbolizando su doble rol de pastor y mártir. Las catacumbas de San Calixto, donde se cree que descansan sus restos, se convirtieron en un lugar de peregrinación y veneración, contribuyendo a la difusión de su culto en la antigüedad. Su legado también se refleja en la memoria litúrgica de la Iglesia, que celebra su festividad el 6 de agosto, fecha en la que los fieles recuerdan su vida, obra y martirio. Esta celebración no solo honra su sacrificio, sino que también sirve como recordatorio de los valores que encarnó: la fidelidad a la fe, la defensa de la doctrina y el servicio pastoral. A través de los siglos, su figura ha sido invocada como patrono de la perseverancia y la fortaleza espiritual, especialmente en momentos de crisis para la Iglesia. De manera indirecta, San Sixto I también influyó en el desarrollo de instituciones eclesiásticas posteriores. Su enfoque en la organización litúrgica y la jerarquía clerical sentó precedentes importantes para la estructuración de la Iglesia en los siglos siguientes. La atención que dedicó a la formación de los clérigos y la supervisión pastoral de las comunidades anticipó modelos de gobierno eclesiástico que se consolidarían con el tiempo. Su trabajo en la defensa de los mártires y el apoyo a sus familias también estableció una tradición de solidaridad y caridad que continuaría siendo fundamental en la vida de la Iglesia. En resumen, el legado de San Sixto I abarca múltiples facetas que trascienden su época. Su influencia espiritual y cultural perdura en la liturgia, la doctrina, el arte y la vida comunitaria de la Iglesia, recordando a los fieles la importancia de mantener la fe firme, incluso en los momentos más oscuros. Conclusión: un legado de fe, unidad y resistencia. La vida y obra de San Sixto I son un testimonio elocuente de la importancia de la fe, la unidad y la resistencia en la historia temprana de la Iglesia Católica. Como líder espiritual en un periodo de gran turbulencia, su pontificado no solo marcó un hito en la consolidación de la liturgia y la defensa de la doctrina, sino que también reforzó los fundamentos espirituales que permitirían a la Iglesia sobrevivir y prosperar a pesar de las adversidades. Su enfoque en la organización sacramental y la regulación litúrgica estableció un modelo de coherencia y reverencia que seguirían las generaciones posteriores, asegurando que la celebración de los misterios de la fe permaneciera centrada en la gloria de Dios y el bien espiritual de los fieles. Más allá de su labor pastoral y litúrgica, San Sixto I se destacó por su firmeza en la defensa de la ortodoxia frente a las herejías que amenazaban la integridad de la enseñanza cristiana.
Su oposición al gnosticismo y al marcionismo no solo protegió a las comunidades cristianas de interpretaciones erróneas, sino que también reafirmó la unidad doctrinal que sería fundamental para la cohesión de la Iglesia en los siglos venideros. Su compromiso con la formación de los clérigos y la supervisión pastoral de las congregaciones reflejó su comprensión de que la verdadera fortaleza de la Iglesia radicaba en la fidelidad a la palabra de Dios y en la transmisión sin adulteraciones de la fe recibida de los apóstoles. Su testimonio de fe alcanzó su máxima expresión en el martirio. Un acto que no solo selló su entrega total a Cristo, sino que también inspiró a los cristianos de su tiempo y de épocas posteriores a mantenerse firmes en su compromiso con la verdad evangélica, incluso bajo la amenaza de la persecución. En un mundo que seguía viendo al cristianismo como una religión marginal y potencialmente subversiva, el ejemplo de San Sixto I demostró que la fe no era simplemente una cuestión de palabras, sino de acción y testimonio constante. Su muerte, lejos de silenciar su mensaje, se convirtió en un eco poderoso que resonó a través de los siglos, recordando a los creyentes que la verdadera victoria no reside en la seguridad temporal, sino en la fidelidad eterna a Cristo. Hoy, su legado sigue siendo relevante no solo como un recordatorio histórico de los desafíos que enfrentó la Iglesia primitiva, sino también como una llamada a la renovación constante de la fe. En un mundo marcado por el pluralismo religioso, la secularización y los desafíos morales del presente, la figura de San Sixto primero nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la unidad en la doctrina, la reverencia en la liturgia y el coraje necesario para defender la fe en medio de las dificultades. Su vida nos enseña que, aunque los tiempos cambien y las formas de persecución se adapten a nuevas realidades, el corazón del mensaje cristiano permanece inalterable. La salvación ofrecida por Cristo y la llamada a vivir esa salvación con autenticidad y convicción